Vamos a analizar parte de las preguntas enviadas o dadas a conocer esta madrugada por el Gobierno Nacional. Está con nosotros Catherine Herrera, ella es consultora en temas de seguridad. Y empiezo por aquí, Catherine, gracias por venir, feliz año, buenos días, porque tienen que ver mucho con el tema de seguridad. Y quisiera poner la primera pregunta en pantalla para ir analizando rápidamente, no tenemos mucho tiempo, que dice sobre si está usted de acuerdo en que las Fuerzas Armadas inicien acciones para prevenir y erradicar la actividad de organizaciones criminales transnacionales que operan dentro y fuera del territorio nacional. La pregunta que yo hago, en cambio, es, ¿y esto ya no es una potestad de Fuerzas Armadas? Buenos días, Milton. Buenos días a todos los televidentes. Muchísimas gracias. Feliz año nuevo. Efectivamente, esta es una de las preguntas que ya está dentro de la Ley de Seguridad Pública y de Estado, y de hecho hay varias políticas públicas en donde le da la potestad también a las Fuerzas Armadas que en ciertas actuaciones que corresponden de seguridad pública o de seguridad interna puede intervenir. Ahora, la problemática está que dentro del marco normativo, tanto constitucional y de las competencias y funciones que tienen los Ministerios del Interior a través de la Policía Nacional, Ministerio de Defensa a través de sus Fuerzas Armadas, es que ya tienen roles específicos. Si hablamos del tema de prevenir, cuando Fuerzas Armadas tienen una acción puntual de eliminar al enemigo, lo que implicaría muchísimo más un tema de entrenamiento y reestructurar las funciones actuales que tiene Fuerzas Armadas. Ahí sí se entiende que es un tema de prevención, que quiere decir preparación para la ejecución. Ahí sí. No le entiendo, más bien yo le entiendo el tema de prevenir acciones ilícitas, prevenir a la delincuencia, prevenir al crimen organizado. Es como Fuerzas Armadas puede prevenir estas acciones. Esto sí es cambiar el rol de Fuerzas Armadas. Totalmente, porque ¿a dónde vamos? La función actual de Fuerzas Armadas es eliminar el enemigo, es apoyar a la Policía Nacional en ciertas situaciones, reacción. Pero si ya hablamos de un tema de prevención de la seguridad interna, estaríamos hablando que hay que capacitar a las Fuerzas Armadas y darle un nuevo rol, lo que implicaría más tiempo, más presupuesto y, por supuesto, logística. Perfectamente entendido, entonces justificado. Pregunta 2. ¿Está de acuerdo con que Fuerzas Armadas realicen control de armas, municiones, explosivos y accesorios permanentemente en las rutas, caminos, vías y corredores autorizados para el ingreso a los centros de rehabilitación social? Quizá aquí se entienda por el tema de permanente, o ya es una, digamos, una potestad de las Fuerzas Armadas cuando se les disponga a hacer controles permanentes de armas. ¿En qué se entiende con esta pregunta? De hecho, Fuerzas Armadas ya tiene la potestad. Dentro de seguridad interna, ellos tienen la potestad de hacer los operativos de control de fuerzas, de pistolas, de armamento de fuego, etcétera. Pero la reacción aquí sería más preguntarnos si esta pregunta, que ya está dentro de las competencias de las Fuerzas Armadas, valía hacerle a nivel de una consulta popular o más bien a través de un decreto ejecutivo o de una resolución ministerial para que los operativos, en lugar de ser parciales, sean permanentes, y en qué puntos se necesita mayor presencia de las Fuerzas Armadas. Es decir, esta pregunta un poco como que no hacía falta. No, porque ya tenemos la normativa ejecutiva y también interna, nacional. Hay que ver si es que se hace una consulta para consultar si es que está de acuerdo en que se haga la pregunta 2. Pregunta 3, que tiene que ver con que los miembros de Fuerzas Armadas y Policía Nacional y cuerpos de vigilancia penitenciaria no sean privados de su libertad o se les ordene arresto domiciliario mientras dure la investigación del proceso penal por sus actos. Este tema que no lo consultó Guillermo Lasso, sino que lo hizo, digamos, o por lo menos lo anunció hacer, cuando muchos policías eran procesados. Ahora mismo está en resolución de sentencia el caso del policía Olmedo, por ejemplo. Esta pregunta justificada. Es un arma de doble filo, porque así como hay que aplaudir a los oficiales que hacen un buen trabajo, porque la Policía Nacional necesita todo el apoyo, toda la predisposición, y no únicamente de la opinión pública, sino sobre todo una opinión y un apoyo institucional, también hay que recalcar el trabajo que hacen otros miembros de la Policía Nacional y de Fuerzas Armadas, en donde no tienen un papel bastante fuerte y comprometido, y con los últimos acontecimientos en donde hemos visto que policías y militares han estado involucrados
involucrados en diferentes actos de corrupción, etcétera, viene aquí hasta dónde puede ser tan positivo esto, porque no sabemos cómo la corrupción y cómo la participación de personal policial o militar está dentro de estas estructuras del crimen organizado. Entonces, quizás más que permitir que sea de manera general de que caigan, sería más bien dar toda la apertura para que se haga un debido proceso, para que se haga una debida investigación y apoyarles con defensa. Y la presunción de inocencia. Es decir, es cuestión de operadores de justicia también. De los operadores de justicia. Pero bueno, esto es un respaldo, digamos, de alguna manera es un respaldo para el actuar de militares y policías. Sí, pero más allá con la problemática que tenemos como Estado ecuatoriano, creemos fundamentalmente de cuál va a ser la estructura y el rol de las Fuerzas Armadas dentro de esta problemática de la seguridad y cómo vamos a fortalecer a nuestra Policía Nacional, más que utilizar ciertas preguntas y no caigamos en algo fundamental de que sean usadas como cortinas de humo. Soluciones estructurales. Preguntas 4, 5 y 6 que tienen que ver con modificación al Código Orgánico Integral Penal, como por ejemplo lo que dice la pregunta 4, incrementar penas en delitos de terrorismo, producción y tráfico de drogas, delincuencia organizada, asesinato, sicariato, trata de personas, secuestro extorsivo, tráfico de armas. La pregunta 6 está de acuerdo en que se tipifique el delito o tenencia de parte de armas, municiones o componentes que son de uso privativo con Fuerzas Armadas. Estas dos preguntas, tres preguntas que tienen que ver además con la 5 dice, ¿está de acuerdo con que las personas privadas de libertad cumplan la totalidad de su pena dentro del Centro de Rehabilitación Social en delitos detallados en el anexo de la pregunta? Bueno, tiene que ver con reformas al Código Orgánico Integral Penal. ¿No era mejor mandar las reformas directo a la Asamblea ahora que tienen mayoría? Sí, de hecho hay una comisión, la comisión para realizar este tipo de reformas al COIP, pero es una pregunta fundamental porque ahora las estructuras del crimen organizado no únicamente te operan con el narcotráfico. Tenemos un delito como la trata de personas que es mucho más lucrativo que el mismo tráfico de armas, que te genera unas ganancias 3 veces más, y también tenemos el tráfico de armas, que es un delito del crimen organizado que muy pocos hablan, que muy pocos conocemos lo que es la economía ilícita, cómo se maneja, cómo opera, y tener esto presente pues justamente va a ayudar a que estos grupos de delincuencia organizada primero tengan en cuenta en su mapa que el Estado ya conoce que están operando otros tipos de delitos. Segundo, la economía que se genera estos delitos. Y tercero, que la ciudadanía conozca que la problemática del Estado ecuatoriano es mucho más allá que el simple narcotráfico, que el narcotráfico solo es una pieza de todo el abanico que implica el crimen organizado. Entonces le veo tanto positivo esto para que conozcan, como una alerta para que la ciudadanía también se dé cuenta, pero también como un compromiso que se pueda articular esto y dar trabajo a la Asamblea Nacional, quien le corresponde justamente modificar el Código Orgánico Integral Penal. O sea, está bien la reforma, el tema a lo mejor sea el camino de la reforma. El camino, pero también en el camino, en esta pregunta le veo positivo justamente por esto, para que conozcan que hay otros delitos más allá del narcotráfico y claro, también como ciudadanos, porque siempre nos concentramos en que la problemática de lo que está pasando en el país es el narcotráfico, que son los operadores del narcotráfico, la ruta del narcotráfico, y no estamos entendiendo la problemática de inseguridad, que hay muchas aristas en donde los flujos ilegales económicos están manejando. La pregunta 7 que habla de que los explosivos y todo lo incautado digamos, material de delito vaya de inmediato a manos de la policía o Fuerzas Armadas. Es decir, las armas incautadas vayan a manos de la fuerza pública. Esto ya fue una decisión del gobierno anterior. Que se ejecute o no, no sé, pero esto ya estaba decidido, si no me equivoco. COSEPE creo que lo anunció. Dentro de las reuniones del máximo organismo de seguridad pública de Estado de Ecuador, era una de las acciones que armas, municiones o explosivos que sean decomisados pasen para eliminación por parte de las entidades correspondientes, sea el GIR de Policía Nacional o sea de Fuerzas Armadas. Más bien esta pregunta me queda no me queda muy claro, da para muchas interpretaciones, pero quizá desde el Ejecutivo le quisieron relacionar como un tema de terrorismo. Evitar que diferentes acciones pues caigan y más bien que la judicialización sea por un tema de terrorismo, que ahí habría un poco más de entendimiento, ¿no? Porque recordemos que años atrás se le dio un papel de que estos grupos de delincuencia organizada, pues quien cometan algún tipo de este delito, pues caigan en la figura de terroristas.
En ese particular podría estar cayendo la pregunta, pero más bien deja mucha amplitud y poco entendimiento y exactitud a cuál es el punto de la pregunta. Puede ser razón de fuerza para los operadores de justicia, porque también es un tema de que los jueces tienen la decisión y no deciden sobre el destino de las armas. Ese era uno de los problemas que tenía el gobierno anterior. Me paso a la pregunta 9, porque la 8 tiene que ver con operadores de justicia, justamente la 9. ¿Está de acuerdo en que se proceda el Estado a ser titular de los bienes de origen ilícito o injustificado, simplificando el proceso de ley de extinción de dominio? ¿Qué sacamos con eso? En primer punto, vamos a hacer óptimos los recursos, o sea, hay muchos bienes que han sido incautados y que muchísimas veces el Ejecutivo no sabe dónde están o permanecen dentro de los operadores de justicia, y creo que son recursos que pueden ser utilizados, o sea, utilizados estratégicamente para los diferentes planes de acciones del propósito de gobierno o de las líneas de trabajo que tenga el Estado ecuatoriano. O sea, en un punto está bien. Por otra parte, eliminamos este tema de lavado, compromisos dentro de los sistemas operadores de justicia, o que caigan nuevamente a una devolución. O sea, no sabemos que sean comprados por otra persona, tercera persona. Quizás esta tercera persona tiene vínculo con los dueños o con el operador o líder de este grupo de delincuencia organizada. Para garantizar el no retorno de esos bienes. El no retorno de estos bienes, pero también para no generar una cadena de economía ilícita y también de lavado de activos, ¿no? O sea, es una forma de asegurar que no vuelva al mercado ilícito criminal, pero aquí hay que tener mucho cuidado porque hay que justificar en qué se va a gastar, cómo voy a hacerme a cargo esto, en qué medida, en qué tiempo, tal vez si vendo estos bienes puedan ser utilizados para proveer y capacitar y equipar muchísimo más a la Policía Nacional. La pregunta 10, Catherine, que habla sobre reformar procedimientos de inadmisión, deportación y expulsión de extranjeros para controlar la migración y fortalecer la seguridad del Estado. Lógico. Lógico. Es una pregunta, volvemos a la misma pregunta que ya lo hizo el anterior presidente, con otras palabras. La deportación. La deportación, pero... ¿No era mejor aquí, insistir en el tema de la deportación? O la extradición, ¿no? La extradición, perdón. La extradición sería más puntual, porque si aquí nosotros hablamos de un tema de deportación. Extradición, ¿no era mejor ponerlo así, en esos términos? Sí, porque en la extradición nosotros estamos hablando de personas que indistintamente su nacionalidad u origen, que han cometido algún tipo de delito, pues sean entregados a la justicia de otro país que los llame. Ahora, si nosotros hablamos de un tema de deportación, estamos cayendo en un tema de migración punitiva, securitista, y no entendemos que el tema de movilidad humana va mucho más allá. O sea, la movilidad humana no únicamente implica a lo que es migrantes extranjeros, sino personas que internamente están de una ciudad a otra, migrantes retornados, migrantes en tránsito, etcétera. Y aquí podemos caer incluso en un tema de discriminación, en donde indicar de por qué las personas en movilidad humana tienen que tachar o pueden contribuir en la parte de inseguridad, ¿no? Y no vemos el contexto, y no solo preguntarse migrantes extranjeros, sino migrantes ecuatorianos que están saliendo, por ejemplo, cuáles son las causas por las cuales tienen que salir de su país de origen, qué está sucediendo, y otra forma, no nos damos cuenta que la población en movilidad humana son los más vulnerables para ser captados por estas estructuras criminales. Uno, por un tema de recursos, tener mano de obra barata dentro de estas instituciones, y tercero, por un tema de amenazas. ¿Qué opción tienes? Hay muchos de nuestros compatriotas que han sido captados en el paso de Darién, y claro, a través de amenazas, etcétera, incluso han sido extorsionados a los familiares que se encuentran acá. ¿Y qué alternativas tienen? Entonces, en lugar de hacer un tema securitista, el del tema de migración, más bien era manejar el tema de extradición, en donde se enfoca netamente si un ciudadano, indistintamente su nacionalidad, hizo una actividad en contra de la normativa nacional, en contra de la normativa extranjera, que se pueda regresar, podemos entregarle. La pregunta 11 tiene que ver con los casinos, de eso le preguntaremos a un casinólogo. Tengo un minuto, Catherine, para Plan Fénix. Ayer también escuchaba al gobernador de Esmeraldas decir, tenemos algunas acciones que vamos a tomar, pero no se pueden decir. Creo que está haciendo una especie de comportamiento el gobierno al decir que no se puede decir.
El plan Fénix, recordemos que salió en la segunda etapa de la campaña. Incluso no está detallado por completo en el plan de gobierno que puso el actual presidente dentro del CNE. Sin embargo, se comprende que, sobre todo en la situación que está pasando en el Estado ecuatoriano, indicar cuáles son las acciones puntuales de lo que se debe hacer el gobierno, qué es lo que van a hacer, cuál es el siguiente paso, es como ponerle en sobreaviso al gobierno, a las estructuras criminales, para que ellos también estén con inteligencia y sepan cómo reaccionar. Sin embargo, siempre en un plan se debe indicar las acciones generales. A ver, vamos a actuar en la parte de prevención, qué línea se va a ejecutar en la parte de prevención, en la parte de reacción, en la parte de investigación, cómo va a estar involucrada las diferentes instituciones, vamos a manejar un tema de gobernanza, cuál va a ser el papel de la inteligencia estratégica y operativa en este plan Fénix. Claro, lo que pasa es que cuando no se... ¿Cuánto es el presupuesto que vamos a utilizar en este plan? Claro, pero... A corto, mediano, largo plazo. Y perdón que te interrumpa, sí. Algo fundamental, en temas de seguridad hay que ser muy prudentes, pero hay que ser muy exactos con la data, pero sobre todo con acciones. No te indico como Estado ecuatoriano cuál es mi plan para no poner en sobreaviso a estos grupos de delincuencia organizada, exacto, pero sí lo demuestro con acciones, sí lo demuestro con hechos. Y aquí algo fundamental en temas de seguridad es bajar la tasa de homicidios. Y claro, nos habían indicado que estaba en un 40%, pero con lo que sucedió el primero, 50 muertos en un día, con esto vamos a menos del 10% de la disminución. Clarito. Gracias, Catherine, por habernos acompañado y analizado. Ha sido urgencia las preguntas de la consulta que todavía todos estamos digiriendo y empezando a conocer. Los anexos todavía no los hemos visto. Muchísimas gracias a ti por la invitación y buenos días a todos. Catherine Herrera, consejera en temas de seguridad. Liz, 8 en punto, tenemos que terminar. Buenos días. Con eso concluimos, ya vienen las noticias de la comunidad. Buenos días.